100 acciones intergeneracionales a lo largo de este mismo año. Porque en BBK queremos facilitar, impulsar ideas, proyectos y alianzas que permitan que Bizkaia lidere la promoción de la intergeneracionalidad. Porque esto no va de unirse a un movimiento, a una manera de hacer y o conectar. BBK ofrecerá, junto a nuestros colaboradores, formación, buenas prácticas, oportunidades reales de desarrollar nuevos proyectos en ámbitos totalmente diferentes que a su vez serán enriquecedores. Para esto y mucho más lanzamos esta campaña, como decíamos, dirigida a la sociedad en general, dirigida a todas aquellas personas que pueden ver los beneficios y sentirlos cerca, están al alcance de nuestras manos. Y como veis, no estamos solos, no estamos solas, estamos rodeados de toda una coral de aquellas entidades a las que hemos querido llamar aintzindariak, embajadoras, aquellas que representan a la sociedad vizcaína. Como decíamos, agentes culturales, institucionales, representantes de la empresa, la educación, jóvenes, mayores, en fin, Bizkaia. Y no nos quedaremos aquí. Como decía antes Koldo, esto va mucho más allá. Queremos 100 acciones intergeneracionales, 100 acciones que pondremos en marcha todas juntas, en equipo, como hasta ahora. Nuestro reto, conseguir 100. Por el momento aún no hemos lanzado y ya somos 60. Creo que no vamos mal. ¿Por qué un compromiso intergeneracional? Para aprovechar plenamente los cambios demográficos que estamos observando en Bizkaia. La población mayor de 65 años se ha duplicado en los últimos 30 años. Hoy representa el 24% y en el 2050 llegará al 36%. Baina gizarte luze bat ez da bakarrik biztanleria piramide gero eta handiagoa duen gizarte bat. Baizik eta 100 urtetik gorako bizi itxaropena duten gazteak dituen gizarte bat ere bada, zerbait berria eta zalantzarik gabe eraldatzailea. Aldi berean, 5 belaunaldi edo gehiago elkarrekin biziko baitira. La buena noticia de la mayor esperanza de vida requiere un nuevo enfoque, donde, según nos recomienda la Unión Europea, todas las generaciones, también las futuras, deben tener derecho a satisfacer sus necesidades y realizar sus aspiraciones, sin perjudicar a ninguna de ellas. Belaunaldien arteko ikuspegian sakontzeko aukera gisa. Aukera ematen duelako, belaunaldi eta egoera desberdinetako pertsonak elkarrekin bizi daitezen eta elkarrekin lan egin dezaten ikasteko, ondo pasatzeko eta harreman positiboa eta sortzailea izateko. Belaunaldien arteko elkarrekiko jarduera onuragarriak dakartzalako osasun onari eta ongizate kolektiboari laguntzen die, gizarte isolamendua eta nahi ez den bakardadea jorratzen eta murrizten laguntzen du. Para avanzar en la construcción de una comunidad sostenible y segura, en la que el bienestar de toda la ciudadanía, sea cual sea su edad, sea una prioridad. Elkarrekin jaiotzea, haztea eta zahartzea estimulatzen duen lurralde bat, gure burua babesten, aintzatesten eta balioesten dakiguna, eta horretarako belaunaldien artean ezagutzak, gaitasunak eta baliobideak partekatzen, sakontzen duena. Edadismoari aurre egiteko eta adinen ordezkaritza sozial estigmatizatzailea aldatzeko, Europan adinagatiko diskriminazioa da bereizketaren lehen arrazoia, sexismoaren eta arrazismoaren aurretik. Estereotipo eta portaera deiztek berdin eragiten diete gazteei eta adinekoei bizitzaren eremu guztietan, enplegua, osasuna eta bar. Fenomeno horrek murriztu egiten du belaunaldien arteko elkartasuna. En los ámbitos de la vivienda, los cuidados, el empleo, la movilidad, la educación, la cultura y las tradiciones. El euskera, la naturaleza, la salud física, mental y social. El ocio, el voluntariado, la política y la tecnología, entre otros. Belaunaldi guztien bizikidetza eta parte hartze aktiboa errazteko ideia eta jarduera berriak garatuz, hurrengo esparruetan elkarriko loturak sendotzeko, besteaz beste, Omar izan duena. Porque esto no es solo un manifiesto, porque esto es algo que ya estamos haciendo.
Queríamos darle la palabra, ceder la palabra a otras series, entidades, miembros, parte de Aintzindariak, de las embajadoras, para que nos cuenten por qué la intergeneracionalidad, por qué tiene ese valor dentro de sus entidades. Denok osatzen dugu atletik, eta egia da atletikak aukera bikaina ematen duela belaunaldiz belaunaldi ikasteko, hainbat balio ikasteko, kirola praktikatzeko, osasun mantentzeko, eta beti gure asmoa da hori irrifarre batekin batera egitea. Zen eta atletikak batzen gaitu eta belaunaldiz belaunaldi historioa, Bizkaiko historioa, gure kirolaren historioa, gure balioak, elkartasunaren balioak, familiaren balioak partekatu daitezke. Eta, komentatu dugu, ekintza edo akzio ezberdin nahi ditugula egin, Atletik Fundaziotik dauzkagu hainbat ekintza proposatutak, baina gaur uste dut bereziki izango dela egun oso garrantzitsua da guztiontzako eta belaunaldi guztiak gaur behar izango ditugu taldea animatzeko eta denon artean hurrengo fasera pasatzeko. Para Barakaldo como ayuntamiento y como ciudad es una gran oportunidad la que tenemos de trabajar con las personas mayores. Gracias al área de acción social trajimos a lo que es a nuestro municipio el plan de ciudad amigable con las personas mayores, de la mano del área de juventud, en nuestro caso, y de Barakaldo Lagunkoya, los participantes que nos elaboraron este plan. Estamos trabajando de forma constante y de forma coordinada con ellos para poder continuar creando acciones. Parte de ellas las tenemos recogidas también en este BBK Topa, como puede ser esas sesiones que hemos trabajado con las personas mayores y las personas jóvenes de Barakaldo sobre edadismo, para que se lleven a cabo campañas de difusión, una obra de teatro, acciones de medio ambiente, diferentes talleres que poco a poco ellos han ido trasladando, y lo que para nosotros nos enriquece es aprovechar esa experiencia, esa trayectoria, ese conocimiento que tienen las personas mayores y unirlas y conectarlas con la intensidad que tienen las personas jóvenes, ese cariño que van trasladando, esa actividad plena y esas dudas que tienen, y de esa forma poder conectar mutuamente todas las virtudes que nos ofrecen. Además, agradecer también a BBK Topa, en este caso, la oportunidad de colaborar con diferentes entidades y agentes para seguir sumando y buscar que Barakaldo siga siendo esa ciudad amigable con las personas mayores. Si lo pensáis bien, en la labor de un museo está intrínseco la intergeneracionalidad. Coger un conocimiento, una colección, una memoria, un patrimonio, cuidarlo, conservarlo, investigarlo y, sobre todo, transmitirlo a la siguiente generación. Entonces, siendo conscientes de este valor, en Itsasmuseon intentamos propiciar espacios de conexión de personas de diferentes edades, de diferentes orígenes, de diferentes niveles de conocimiento, y trabajar conjuntamente por el patrimonio marítimo. Lo hacemos en el taller de Carpintería Ribera, en el que un equipo de personas voluntarias y estudiantes de FP trabajan conjuntamente para restaurar una embarcación. Lo hacemos también en el programa educativo, en el que proponemos que las familias en diferentes generaciones jueguen conjuntamente y eso les permita aprender y disfrutar a la vez. Lo hacemos en un programa precioso, también con la ayuda de BBK, de memoria oral, titulado Ser de Itxaso Zuretzat, en el que el niño y la niña le preguntan a Soitite a Moma ser de Itxaso Zuretzat, y eso genera un diálogo, una empatía, un respeto, un intercambio de experiencias. Y a través de esos espacios creemos que mejoramos el patrimonio, mejoramos nuestra labor como museo, pero también creamos espacios beneficiosos para todas esas personas. Para el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya, pues que cumplimos este año 75 años, es fácil entender que convivimos en los 3.000 colegiados y colegiadas que formamos parte del colegio 4 generaciones, desde los 21 años que tiene el más joven hasta los 98 que tiene el mayor. Y este proyecto ha sido muy interesante porque lo que veíamos como un problema, buscando las diferencias entre las diferentes generaciones, pues ahora lo hemos reconvertido en qué es lo que nos une. Y hemos identificado ya 2 proyectos. El primero lo pusimos en marcha ayer, el pinchopote de los miércoles. Tenemos un pequeño choco y reunimos a representantes de las 4 generaciones para que se conozcan, se reconozcan, y el flujo de ideas y de propuestas es tremendo. Y el segundo proyecto lo vais a entender muy fácilmente porque hay aquí representantes. Vamos a formar la peña del Atleti, que la vamos a llamar Tribuna de Ingenieros, recordando la tribuna que había antiguamente en San Mamés. Y son 2 proyectos que hay que agradecer a BBK Topa, que pasamos de un problema a una oportunidad. Así que muchas gracias. Secot Vizcaya pronto va a celebrar su 35 aniversario
y el objeto de su fundación fue para apoyar a jóvenes emprendedores sin recursos económicos para que desarrollaran todo su proyecto empresarial en todas sus áreas. Y así hemos continuado hasta la fecha. En los últimos 3 años estamos colaborando también con centros de formación profesional, con diferentes talleres, charlas y conferencias. Somos una asociación de seniors, hombres y mujeres, con una larga trayectoria profesional en diferentes campos y consideramos que transmitir nuestros conocimientos, experiencia y valores a las nuevas generaciones es de vital importancia, máxime en los tiempos tan convulsos que estamos viviendo, en los que el edadismo y la soledad no deseada está afectando gravemente a estas dos estructuras tan contrapuestas, los muy jóvenes y los muy mayores. Es necesario que rompamos estereotipos que nos están colocando en compartimentos estancos, crear relaciones afectuosas y cercanas desde el respeto y la reciprocidad, interacciones sociales que tienen beneficios emocionales y recíprocos para ambas generaciones. Actualmente estamos viviendo 5 generaciones distintas. Eso no se ha producido nunca. Labairo Fundazioan, euskera eta euskal kultura lantzen doguz, sorreratik eta ona. Euskerea, zehozer izan bada, ahozkoa izan da, mende askotan ez da idatzi. Orduen hori belaunaldien arteko transmisioari esker heldu jaku eta geure esku dago aurrerantzean holan izatea. Beste hainbeste euskal kultura. Guk proiektu askotan batu egiten dugu gure bizimodua, gure kultura zelangoa dan tradizioak, sinizkerak, dantzak, ohiturak, bizimoduko gauza, jatekoak, familia harremanak. Hori dana da ondare inmateriala esaten dana. Eta ondare inmateriala belaunaldi transmititzen dana da eta biziri dagoena. Orduen horreri bizirik eusteko belaunaldi batetik besterako kontinuidadea jarraipena lortzeko eta ziurtatzeko horretan ibilten gara gure proiektuetan. Amistad. Conexión. Experiencia. Intergeneracionalidad, una palabra tan larga como los beneficios que ofrece. BBK Topa, conectando generaciones.